Buenísimo. Bueno, por acá reiterarles la bienvenida y el agradecimiento por conectarse a todos los participantes. En medio de una pandemia sabemos que la conectividad y bueno, también el tiempo se vuelve un poco complicado, pero agradecemos muchísimo que se hayan unido a este foro, a especie de taller sobre las condiciones electorales y observación. Hoy, bueno, específicamente 2 de octubre, coincide con el Día Internacional de la No Violencia. Y para nosotros es un espacio sumamente importante porque desde la Red Electoral Ciudadana, abogamos por una solución pacífica, constitucional y electoral, donde una elección libre sea posible a través de un acuerdo político que funcione para resolver los problemas del país y también nos permita avanzar hacia la construcción de una vía democrática estable que facilite pues precisamente el ejercicio de nuestros derechos. Hoy vamos a tener panelistas de altura. Vamos a dividir el evento en 2 partes. La primera va a tratar sobre las condiciones electorales, donde, bueno, vamos a responder a las preguntas sobre condiciones ideales versus condiciones posibles. Muchas veces nosotros como ciudadanos nos detenemos un poco a pensar qué condiciones en el marco de un proceso electoral necesitamos, pero eso también debemos contrastarlo con una realidad y entender que de esas condiciones que queremos, pues hay algunas que son viables y son quizás prioritarias y otras que poco a poco, con el tiempo y con el tránsito de una vía democrática, pues irán viniendo. Acá en esta primera parte, bueno, quiero agradecer especialmente a Eugenio Martínez, a Jesús Castellanos, a Vivi, que no pudo estar conectado hoy, pero que igual nos envía su presentación, por bueno, sus ponencias y por permitirnos también un pedacito de ese conocimiento tan amplio que tienen. Luego, en la segunda parte, vamos a conversar sobre la observación electoral. Y bueno, acá nuevamente vamos con el contraste de lo que nosotros como ciudadanos soñamos versus lo que es posible tener. Por acá, bueno, agradezco igual a Humberto Rojas, a Juan Manuel Trac, Luis Lander y a Griselda Colina por ser los ponentes de esta segunda parte. Mi nombre es Wanda Cedeño, yo soy la Coordinadora Nacional de Voto Joven y hoy, bueno, vamos a estar conversando sobre estas temáticas, pero también vamos a tener un espacio importante de reflexión ciudadana. La idea es que tengamos un espacio de interacción donde no se trate solo de escuchar, sino que también tengamos sus impresiones y nos permita a nosotros pues conocer cuáles son sus preocupaciones o realidades como ciudadanos y esto también ajustarlo a las condiciones ideales y condiciones posibles. Eh, yo voy por acá igual respecto a los ponentes, estar pendientes del tiempo, les estoy comentando por el chat privado. Y bueno, ya por acá agradecerle nuevamente a Griselda Colina y al Observatorio Global de Comunicaciones y Democracia por el espacio y por crear también puntos de encuentro ciudadanos y académicos como estos. Ya bueno, hoy a las 8:37 podemos dar inicio a este foro y damos inicio precisamente con Eugenio Martínez, quien es un periodista especializado en las condiciones, especializado en la materia electoral, disculpen, y va a conversar con nosotros sobre las condiciones ideales versus las condiciones posibles, el caso venezolano. Es decir, va a abrir, si se quiere, este debate y nos va a brindar esa visión tan específica y, bueno, particular que siempre tiene Eugenio y que siempre es valiosa. Bienvenido, Eugenio. Gracias, Wanda, y bueno, un saludo a todos los buenos amigos que están conectados a esta hora. Es evidente que, bueno, ningún sistema de votación por sí solo puede garantizar la confianza de la población en el proceso electoral y en sus resultados. La confianza en los procesos electorales y en los resultados especialmente comienza con una serie de factores como el arbitraje electoral imparcial e institucional, seguridad jurídica y un marco regulatorio con reglas claras de competitividad. Ninguno de esos 3 factores, lamentablemente, se cumplen en Venezuela. No de ahora, sino de hace un par de años. Para el proceso del 6 de diciembre tenemos un nuevo sistema de adjudicación de cargos, tenemos un nuevo ecosistema de partidos, tenemos una nueva autoridad electoral, tenemos un nuevo sistema automatizado de votación y, sin embargo, ninguna de estas características renovadas entre comillas,
han servido para aumentar la confianza en el proceso electoral, sino todo lo contrario. En líneas generales, para lograr elecciones justas, transparentes, libres, para recuperar la confianza en el voto como instrumento de cambio, que tal vez es lo indispensable en este momento y en los meses por venir, que el voto vuelva a recuperar su valor, que las personas vuelvan a confiar en el voto como instrumento de cambio. Es evidente que hay una condición ideal, que es concretar un arbitraje electoral institucional e imparcial, que implica no solamente la reinstitucionalización de los poderes públicos, que permita lograr un Consejo Nacional Electoral justo y transparente, que respete la Constitución y la Ley Orgánica de Procesos Electorales, un TSJ independiente y un Poder Ciudadano imparcial. Eso sería un escenario ideal. Sin embargo, no necesariamente en los próximos meses, pensando en los eventos políticos electorales que deberían ocurrir en el año 2021, se va a lograr ese arbitraje electoral institucional. Sin embargo, hay otras características que sí pudiesen tratar de conseguirse, o al menos de lucharse por ello. Una de esas características es poder contar con observación internacional calificada y además poder dar todas las garantías a las organizaciones de observación nacional. De eso seguramente Humberto Rojas va a hablar bastante en las próximas, en su ponencia. Sin embargo, en el caso concreto de observación internacional calificada, es evidente que para que exista misiones de observación en el país se necesita al menos un periodo entre que se invita a esa misión y la fecha en la que se realiza la elección, de unos 5 o 6 meses, para poder cumplir con algunos estándares internacionales. Otra medida que se requiere, que es necesaria, es encontrar solución al secuestro judicial de los partidos políticos. En el último mes son prácticamente 8 o 9 las organizaciones políticas que han sufrido de intervenciones de sus juntas directivas por parte del TCJ. Sin embargo, este no es algo que tiene que verse como una situación que ocurre exclusivamente para el año 2020. Es una estrategia que se ha venido realizando desde el año 2012. Así que encontrar una solución al secuestro judicial de los partidos políticos. Hay que tener acceso equilibrado a los medios de comunicación, pero más que tener acceso equilibrado a los medios de comunicación, es decir, plasmarlo en un papel, en el 2018 se firmó un acuerdo de garantías electorales donde se hablaba de acceso equilibrado a los medios. En realidad lo que se requiere es una garantía, que existe una garantía de cumplimiento a ese compromiso de acceso equilibrado y no solamente una garantía de cumplimiento, sino un garante de que eso efectivamente va a ocurrir. Se necesita una auditoría a fondo de todo el proceso electoral. Y esto incluye el nuevo sistema automatizado de votación. Aunque se repite mucho el hecho de que se van a realizar 16 auditorías técnicas al sistema que se va a utilizar el 6 de diciembre, siempre hay que partir de la premisa que esas auditorías están pensadas para el sistema que desplegaba Smartmatic en el país. El nuevo sistema pues es un software diferente en la medida que al menos ha debido hackearse el programa de Smartmatic para poderlo utilizar en unos equipos no homologados por esta empresa. Así que en líneas generales se necesita toda una redefinición de las auditorías al sistema automatizado de votación. Los integrantes del grupo del GETAE, que es ese grupo de técnicos que durante 16 años estuvo acompañando a la oposición venezolana en las auditorías técnicas del sistema automatizado, consideran que en tiempos ideales, necesitarían al menos 6 meses para reconfigurar o definir una nueva batería de auditorías a un sistema que hoy tenemos 65 días, nos faltan 65 días para la elección. No se sabe prácticamente nada, por no decir que no se sabe nada. En ese sentido, creo que no puede desestimarse el tema del sistema automatizado de votación,
en algún momento Tibisay Lucena siempre se centraba como presidenta del CNE en decir que los resultados que anunciaba el CNE estaban respaldados por un robusto sistema automatizado de votación. Eso era cierto, y que no era un acto de fe confiar en los resultados que anunciaba el CNE. En este momento, para el 6 de diciembre y en adelante, si no se cambian estas condiciones, confiar en los resultados que anuncie el Consejo Nacional Electoral sí va a ser un acto de fe. Ahora sí es verdad que va a ser un acto de fe porque al día de hoy, 65 días del 6 de diciembre, no hay certeza de cómo va a funcionar ese sistema y si ese sistema va a reflejar apropiadamente la voluntad de los ciudadanos. Evidentemente también es necesaria la suspensión de las inhabilitaciones, el famoso código 7 y el código 8 que aparecen en el registro electoral. Es necesario no solamente pactar la suspensión de los llamados puntos rojos el día de la elección, sino que es necesaria una garantía de cumplimiento y un garante que efectivamente verifique que el día de la elección no se están utilizando los puntos rojos. El problema con los puntos rojos es que generalmente se hacen acuerdos, se firman pactos. El acuerdo de garantías electorales de 2018 es el mejor ejemplo, donde el Ejecutivo Nacional se compromete a no hacer cosas que solamente se pueden comprobar el día de la elección. Y después, y justamente en ese día ya prácticamente es imposible tomar correctivos si el acuerdo no se está cumpliendo. Entonces no solamente es necesario hablar de la suspensión de los puntos rojos, sino buscar mecanismos o alternativas que permitan efectivamente confiar en que ese acuerdo se va a cumplir. Desde el punto de vista político, es necesaria la suspensión de la Asamblea Nacional Constituyente y que exista garantía de que no va a ocurrir una modificación express de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Necesitamos actualizar el registro electoral, eso es obvio, no solamente pensando en los próximos eventos nacionales, sino en cualquier evento de ámbito nacional en donde puedan participar los venezolanos que están en el extranjero. Estamos hablando que para la jornada de registro electoral que ya pasó, no solamente era que había 2 millones de personas en edad de votar que debían tener facilidad para inscribirse en el registro electoral. Estamos hablando de al menos 1.6 millones de ciudadanos que necesitaban actualizar su centro de votación porque la crisis interna los ha obligado a movilizarse de un estado a otro, y eso también contribuye a agravar las facilidades, las condiciones para participar en un evento electoral. Es evidente que se necesita garantizar el cese del uso de medios públicos como un aparato de propaganda del gobierno, pero que ese cese de usos de medios públicos como aparato de propaganda del gobierno no puede limitarse al lapso de campaña. El Consejo Nacional Electoral, siempre con la excusa de que no puede regular lo que ocurre antes del inicio formal de la campaña, lo cual no es cierto, pero es una excusa que se viene utilizando desde el año 2006, en líneas generales se limita simplemente a poner cierto control durante las 2 semanas que dura la campaña electoral, cuando en los meses previos, pues todo el daño previo que se hace con el uso del sistema de medios públicos como aparato de propaganda del gobierno es prácticamente irreversible. Adicionalmente, ya para ir cerrando, es necesario garantizar normas sanitarias. Evidentemente las elecciones, el COVID-19 ha cambiado muchos aspectos de nuestra vida diaria. Las elecciones no escapan de esto y lamentablemente las condiciones sanitarias no pueden limitarse a lo que ya es obvio, como usar tapabocas, lavarse las manos y mantener distancia física el día de la elección. Las normas sanitarias para una elección, para evitar que esa elección se convierta en un caso de rebrote de la enfermedad, del virus, en caso que se haya controlado, o que se magnifique los casos de contagios comunitarios, que es el escenario que tenemos en Venezuela para diciembre, necesitan de normas mucho más concretas, mucho más claras, y de protocolos definidos que a 65 días de la elección tampoco se tienen.
Yo iría cerrando mi intervención, que me pidieron que fuese corta, recordando que tenemos condiciones ideales, óptimas, y tenemos condiciones necesarias que son irrenunciables. Lo que he estado relatando en los últimos minutos son condiciones necesarias, la mayoría de ellas irrenunciables, para poder garantizar unas elecciones que sean justas, libres y competitivas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Eugenio. Y bueno, precisamente para conversar y profundizar un poco sobre las condiciones biosanitarias que debemos tener en el marco pues de un proceso electoral, y que tú recalques como una de las condiciones que, pues sin duda alguna, el CNE debe prestar especial atención, tenemos a Jesús Castellano. Jesús Castellano pues viene a conversar un poco sobre la pandemia y elecciones, y contrasta el derecho a la salud versus los derechos políticos. Y bueno, por acá quizás valga la pena preguntarnos si uno priva sobre otro o si ambos pueden precisamente convivir en medio de un contexto que, si se quiere, nos exige reinventar esa forma de ejercer los derechos. Bienvenido, Jesús. Jesús es académico y pues viene precisamente a conversar sobre esto. Y muchísimas gracias, Eugenio, por su intervención. Jesús, ¿nos escuchas? Feliz día, muchísimas gracias por la invitación. La intención de esta presentación tiene que ver con la revisión de lo que han sido los protocolos biosanitarios en el marco de las elecciones parlamentarias 2020 en Venezuela. Debemos comenzar diciendo que, tal como lo señalaba Eugenio, la pandemia, el COVID-19, sin duda alguna ha impactado todas las esferas de la vida, y el tema electoral no se ha escapado. Y Día Internacional, organización que hace estudio de asistencia electoral a nivel mundial, nos señala que precisamente conforme a este flagelo, hemos tenido países que han celebrado elecciones y países que han decidido posponerlas hasta un estado que supuestamente pudiera estar mejor en la condición de la pandemia. Por ejemplo, señala que 71 países han pospuesto elecciones, países o territorios, de los cuales 38 son elecciones nacionales o consultas nacionales. Ya a estas alturas, octubre, del año 2020, vemos un incremento importante del número de países y territorios que sí han ido a elecciones, ya sea porque tenían su fecha pautada originalmente o porque ya llegó el momento que lo habían pospuesto. Nos referimos entonces a 64 países, de los cuales 46 han celebrado procesos electorales nacionales o consultas nacionales. Es importante destacar que no son pocas las organizaciones, los centros académicos que han desarrollado investigaciones con relación a cómo se pueden realizar elecciones en el marco del COVID-19. Por supuesto, tenemos el trabajo seminal de la Organización de Estados Americanos, la guía para organizar elecciones en pandemia, pero también se incluyen esfuerzos, no solamente de idea internacional, del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, que ya tenemos 7 fascículos donde desarrollan diferentes puntos asociados con el tema electoral. Tenemos también el Instituto IFES, entre otros. Sin duda alguna, hay un levantamiento de información de lo que constituyen las buenas y las malas prácticas desde el punto de vista de elecciones y COVID-19. Sobre eso, quisiera destacar, sin duda alguna, ejemplos que pueden ser lecciones, tanto lo positivo como lo no tan positivo. En el caso de Corea del Sur, por ejemplo, hubo un proceso electoral que es considerado exitoso desde el punto de vista del manejo biosanitario, mientras que República Dominicana, si bien también celebró unas elecciones que pueden ser consideradas como importantes, resulta preocupante los efectos que generó la elección desde el punto de vista de la propagación del COVID-19. Aquí tenemos en esta primera imagen, entonces, un gráfico donde se puede ver el número de casos registrados previo a la elección, el día de la elección y posterior a la elección. Gerardo de Casa, precisamente, nos mostraba
en el caso tanto de República Dominicana como de Surinam, posterior a la fecha de la elección, hubo un incremento sustancial del número de casos. Este es el caso de Surinam. En este marco, habría que preguntarse entonces cómo es la situación venezolana. Según las cifras oficiales del régimen, tenemos que, si puede colocar por favor la imagen, hay 95.122 casos registrados según el régimen. Eso era hasta el día 30 de septiembre. Ayer informaron que había 900 casos más y 624 fallecidos. ¿Tenemos la imagen? Bueno, si no, no hay problema. Esta es la información oficial. Sin embargo, es importante preguntarse qué dicen los expertos con relación a cómo se está manejando la pandemia en Venezuela. Hay dos esfuerzos muy importantes que quisiera citar. Uno tiene que ver con el segundo informe de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. Ahí están las estadísticas, 122 casos positivos. Decía entonces que teníamos el informe de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, el segundo informe de fecha septiembre del año 2020, donde hacen un conjunto de señalamientos importantes con relación a cómo se está manejando en Venezuela el tema de la pandemia. Bueno, lo primero que dice es que las cifras que se están generando, hay ciertamente una información incompleta. De hecho, pareciera que hay una especie de desactualización. Ellos sostenían, por ejemplo, que para el caso de agosto de 2020, ya se ascendía a 7.000 casos diarios, cosa que no tiene por supuesto correspondencia con los informes o las cifras que maneja el régimen actual en Venezuela, pero además sostienen que la capacidad para diagnosticar el tema del COVID-19 está al tope y hoy en día no es posible hacer una revisión exhaustiva de la pandemia en Venezuela. Y conforme a las cifras que están manejando, entre ellos la alta positividad en los casos, eso tiene que hay dos posibles escenarios, uno más factible y uno menos factible. El más factible es que en los próximos meses el número de casos diarios pudiera llegar a 14.000. Y un escenario quizá un poco más optimista, que pudiera ser de 4.000. En el caso de que se hubiese aplanado esta tendencia creciente de COVID-19, cosa que por supuesto entendemos no ocurre. Por otra parte, Julio Castro nos presenta en un artículo que desarrolló en ProDaVinci, Elecciones y Pandemia, hace una investigación con relación a cómo han manejado o cómo se entiende la asociación entre países que han ido a elección y el incremento de casos de COVID-19 versus países que no han ido a elección, lo que llamamos países control. Observan que en el caso de los países que han ido a elección, ellos hacen un corte la semana 4 y la semana 8, ha habido un incremento, lo que llaman ellos un exceso de 29%, casos por encima en la semana 4 y el 14% en la semana 8. Es decir, que hay, ciertamente, pudiera entenderse, una tendencia a incrementarse los casos de coronavirus y de COVID-19 una vez celebrados procesos electorales, lo que ratifica un poco lo que mencionaba Icaza con los casos de República Dominicana y Surinam. Pero además, en este informe de Julio Castro, nos dice que la capacidad para atender todo lo que tiene que ver con la pandemia está ciertamente muy limitada, lo cual por supuesto complica aún más el marco que tiene el flagelo en Venezuela. ¿Cómo ha manejado el Consejo Nacional Electoral la pandemia y las elecciones parlamentarias 2020? Pero lo primero que podríamos decir es que ellos, y ustedes pueden revisar, y lo bueno es que vamos a utilizar fuente primaria. Ustedes pueden revisar la página del organismo y podrán encontrar la cantidad de notas informativas
donde destacan, entre otras cosas, el seguimiento, el apego de los protocolos definidos por la Organización Mundial de la Salud, pero además la definición de un plan estratégico biosanitario, que ha incluido, entre otras cosas, reuniones con el Ministerio del Poder Popular para la Salud, Ministerio del Poder Popular para la Educación, ha hecho simulacros, ha hecho talleres, ha hecho higienización de las sedes, de las oficinas regionales, otras dependencias. Pareciera que hay una definición muy completa del protocolo por parte de la Administración Electoral. Al menos eso es lo que queda reflejado en su página web. Nosotros, desde el 1 de julio, y me refiero nosotros a todo este conjunto de organizaciones de la sociedad civil venezolana que están haciendo una revisión sistemática, documentada de los procesos electorales, en particular de estas parlamentarias 2020, desde el 1 de julio hemos venido levantando información con relación a cada una de las actividades y las etapas del proceso. Encontramos, por ejemplo, que el Consejo Nacional Electoral no definió en absoluto ningún protocolo biosanitario para lo que corresponde a la constitución de grupos de electores. Ustedes revisan las disposiciones administrativas para este proceso, que está en la página, y no encontrarán ningún tipo de definición. Yo no sé si ustedes lo saben, pero la constitución de grupos de electores supone la reunión de personas, porque hay una etapa que tiene que ver con la verificación de las manifestaciones de voluntad. Las personas que originalmente solicitan apoyar a esta constitución de grupos de electores, una parte tiene que ir a las oficinas regionales electorales a los fines de que biométricamente sea registrada su manifestación. Bueno, este número, según estas disposiciones administrativas, era entre 1.000 y 2.000 personas, dependiendo del estado donde se estuviese constituyendo este grupo de electores. Señores, no había ninguna disposición, o ningún protocolo, ninguna medida con relación a la constitución del grupo de electores. Si revisamos lo que tiene que ver con la conformación de la iniciativa propia, tampoco vamos a ver en absoluto ningún tipo de medida. El Consejo comienza a hacer definiciones con relación al tema biosanitario cuando se definen las jornadas de inscripción y actualización de registro electoral. Allí también propuso un conjunto de protocolos a ser instrumentados en este marco. Proceso que se produjo entre el 13 y el 29 de julio. Dentro de las cosas que estaban estipuladas era el uso de mascarillas acrílicas para el caso de los funcionarios, tapabocas para el caso de los asistentes, distanciamiento físico entre los usuarios, distanciamiento físico entre los asistentes, el uso de alcohol para desinfectar las máquinas, entre otros. Estos protocolos, ya formalmente hablando, tenían limitaciones. Nosotros, en el documento que hace una exploración de esta jornada de inscripción y actualización de registro electoral de la red electoral ciudadana, hicimos un levantamiento de todo este proceso a través de lo que colocaba el Consejo Nacional Electoral, los partidos políticos que promovían la jornada y los medios de comunicación. Ya. Inclusive las limitadas definiciones biosanitarias que establecía el Consejo no fueron cumplidas por completo. Ustedes vieron en las imágenes anteriores que la máscara acrílica no se utiliza, no hay uso de guantes, vean el distanciamiento físico, inclusive vean el uso del tapabocas. Además, las recomendaciones internacionales hablan del no comprobante físico, se entregaba un comprobante físico, entre otros. No hablemos de la aglomeración y de una imagen específica que tenemos con relación a esto que encontramos en buena parte de las fotos del levantamiento que obtuvimos de esta jornada de inscripción y actualización. Preocupa, porque ciertamente esto es un evento que puede ser antecedente, que puede ser presagio de lo que pudiera ocurrir el día de la votación. Y no solamente, y a pesar, insisto, de que aquí había una definición muy clara del protocolo biosanitario, limitada en comparación con protocolos
definido internacionalmente y que además en la práctica fue todavía más exigua en su cumplimiento, vamos a encontrar que también en otras partes de la elección, el cumplimiento de lo que tiene que ver con protocolos biosanitarios fue deficiente. Lo encontramos, por ejemplo, en la auditoría. La primera auditoría que hizo el Consejo Nacional Electoral fue la del software de selección de los miembros de los organismos electorales subalternos. En esta imagen ustedes pueden ver, fue la primera auditoría, el número de personas, el único mecanismo que al parecer estaba definido, que el Consejo entiende que es necesario para evitar la propagación, es el uso de tapabocas. Pero el distanciamiento físico entre usuarios, el distanciamiento físico entre funcionarios, el uso de máscaras acrílicas, la entrega de comprobantes físicos, entre otros, dan cuenta que el Consejo Nacional Electoral tiene serias limitaciones en cuanto a la instrumentación, la definición de instrumentación de protocolos biosanitarios. No solamente lo encontramos en la auditoría, también lo vimos en postulación. Hay una observación que es necesaria, en mi entender, señalar, y es que pareciera que el Consejo tiene por lo menos 3 niveles de uso, de implantación de los mecanismos de los protocolos biosanitarios. Un primer nivel, que tiene que ver con la directiva del Consejo. Ustedes seguramente en todas las imágenes de los encuentros con embajadores o de los talleres, ustedes van a ver el distanciamiento entre cada uno de los rectores, el uso de la máscara acrílica, la no existencia, al parecer, de documentos físicos, todo lo hace vía online, pareciera, así la presencia física de ellos, pero las presentaciones, los documentos que se entregan, pareciera que es por esa vía. En ese mismo nivel, pero más abajo, encontraríamos a los funcionarios en sede, que también usan en algunos casos máscaras, hay un distanciamiento físico, y en contraste, encontramos un segundo nivel, que tiene que ver con las oficinas regionales electorales y las juntas regionales electorales. Este es un ejemplo. Este es el proceso de postulación en el estado Miranda. El funcionario que tiene mal puesto tapabocas es el de franela azul. ¿Okay? Fíjense para que ustedes vean el tema del distanciamiento físico, la entrega de comprobantes, el uso el mal uso en este caso de tapabocas, no uso de máscara acrílica, no uso de guantes, entre otros. Y no solamente lo vimos en la postulación, vamos a capacitación. El Consejo Nacional Electoral, en un comunicado que dio a conocer Tania D'Amelio, rectora del Consejo Nacional Electoral, decía que el taller de información financiera electoral sería online. Hay un comunicado y que se colocaría la presentación en la página del organismo. Invito a que lo revisen. La presentación nunca se colocó y al final los talleres fueron presenciales. Bueno, una de las cosas que nos llamaba la atención es que además de ser presencial, se entregaba el CD. Insisto, una de las grandes recomendaciones que tiene todos los organismos internacionales que han hecho estudios con relación a la pandemia es evitar este tipo de soporte. Más en un taller donde los participantes, todos seguramente, han dado ya su correo electrónico. Por tanto, perfectamente, esta presentación fue enviada por esa vía, pudiera haber sido enviada por esa vía. Veamos ahora el tercer nivel. El primer nivel, insisto, sectores del Consejo Nacional Electoral con parte importante de los protocolos. Segundo nivel, juntas regionales electorales y oficinas regionales electorales, a nivel de las entidades federales, protocolos medianos, bajos desde el punto de vista sanitario, biosanitario. Veamos el tercer nivel. Seguramente ya ustedes saben, en el caso de la elección indígena, se definió que iba a ser, contrario a lo que establece la Constitución y la legislación venezolana, una elección en segundo grado. Primero iban a elegirse unas asambleas comunitarias, unos voceros, que iban a participar en una segunda etapa en las asambleas generales para la selección, o la elección, perdón, de los representantes indígenas ante la Asamblea Nacional. Pero en este nivel, básicamente lo que definía el Consejo era distanciamiento físico, de tener manual, que también pueden conseguir en la página, distanciamiento físico y uso de tapabocas. Bueno, señores, ustedes en las imágenes pueden observar
Bueno, no hay distanciamiento físico ni entre funcionarios, ni entre usuarios. El uso del tapaboca es relativo, en algunos casos lo van a ver, en otros no, y en otros también van a ver un mal uso. Pero además, como si no fuera poco, en una población que es especialmente vulnerable, como si no fuera poco, instrumentaron en las actas que se recogen en estas asambleas comunitarias, debe estamparse la huelga. Por supuesto, contraindicando todas las recomendaciones que hacen organismos internacionales en cuanto a ese uso para los fines de la posible propagación del COVID-19. Nos preocupa porque, insistimos, en estos tres niveles, el más masivo tiene que ver con esta asamblea comunitaria. Será distinto para lo que tiene que ver con las votaciones el día 6. Creemos que no. Ahora bien, nos preocupa también, y eso tengo que hacerlo visible en esta oportunidad, entendiendo la significativa, la limitada posibilidad de información que tenemos en Venezuela. Sin embargo, afortunadamente, medios de comunicación, periodistas, de forma muy valiente, son capaces de denunciar algunas cosas. Hace unos días atrás, Eugenio Martínez nos señalaba que en la Oficina Regional del Estado de Carabobo hay un fallecido. Este es el caso del Estado de Táchira, el siguiente está, gracias. Había un fallecido en la Oficina Regional Electoral, insisto, de Carabobo, funcionario de seguridad, y había una enorme, y hay un hilo de esto, una enorme preocupación dentro de esta instancia, dentro de esta oficina, en cuanto a la posibilidad de contagio. Un funcionario falleció, insisto. En el caso del Estado de Táchira, una periodista el día 30 nos decía que en la oficina regional existían 3 funcionarios que dieron positivo a la prueba de COVID-19. Todo lo que ha hablado el Consejo en este plan estratégico biosanitario, la higienización de oficinas regionales electorales, con esto, que insisto, solamente puede ser la punta del iceberg, nos puede estar diciendo que resulta insuficiente. ¿Qué podemos esperar para el 6 de diciembre? Y con esto voy a cerrar. El Consejo publicó en su página de ustedes, insisto, tenemos fuentes primarias, publicó lo que serían las primeras medidas biosanitarias en el marco de estas elecciones del 6 de diciembre. Básicamente, vuelve otra vez el uso del tapabocas, primer punto, el distanciamiento físico, el uso del alcohol, la incorporación de la Fuerza Armada a través del Plan República y del Coordinador de Centro de Votación para apoyar todo lo que tiene que ver con la vigilancia de estos protocolos, asunto que por cierto tengo que hacer una acotación, que ustedes yo creo que seguramente saben. Cuando estamos hablando del Plan República y de esta función de vigilancia de protocolos, sabemos que seguramente se refiere a la milicia venezolana. Órgano, entiendo yo, que grupo o constituye grupo de alto riesgo, dado su grupo etario. Estas son las medidas, en principio 6 medidas mínimas que define el Consejo, pero no he dicho más nada. Si nosotros entendemos la gravedad del COVID-19, conforme a lo que dicen los expertos, la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, o Julio Castro, las cifras inclusive que da el mismo régimen, que son crecientes, la incapacidad que tiene el sistema de salud para atender todo lo que puede significar esta pandemia. Y por otro lado, observamos la debilidad, tanto del enunciado como la ejecución del protocolo biosanitario del Consejo Nacional Electoral y la definición de niveles de aplicación, insisto, de estos protocolos. Tenemos que concluir que celebrar un proceso electoral en diciembre constituye ciertamente un elemento de alto riesgo. Y en ese sentido, conforme a lo que dice la experiencia internacional, toda la documentación que hemos citado y en el marco de lo que ya he explicado, creemos que este proceso electoral no debería celebrarse en esta fecha. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Jesús. Y bueno, por acá también el llamado es a que revisen el informe que nosotros también generamos en el marco de la observación del registro electoral, tal como comentaba Jesús, que se encuentra en nuestra página venezueladocumenta.org.
Allí, bueno, también ampliamos muchísimo sobre las medidas biosanitarias que se deben tomar y sobre todo que nosotros debemos tener como exigencias desde la ciudadanía para este proceso electoral, precisamente para garantizar nuestra salud y también el ejercicio de nuestros derechos ciudadanos y políticos. Por acá quisiera saludar a Sergio Angelini, quien es presidente de MCA. Él se unió a este foro y bueno, Sergio, bienvenido. Muchísimas gracias por estar acá y te invitamos también a participar pues por el chat, al igual que al resto de los participantes en el cierre ya próximo de esta primera parte. Pueden comentar sus dudas, observaciones, visión. Y bueno, también recordarles que en breve vamos a tener la presentación de Beatriz Borges. Va a ser a través de un video, pero posterior a ello vamos a tener un espacio interactivo donde la idea es que conozcamos sus visiones, sus puntos de vista y también tengamos la posibilidad de pues, tener de alguna forma esa retroalimentación ciudadana que siempre es importante y valiosa. Entonces los invitamos a hacerlo bien a través del chat o a través de la cajita de preguntas y respuestas que pueden conseguir en la parte inferior de la pantalla. Muchísimas gracias, Jesús, por tu participación, muy valioso. Y bueno, además de valioso, sumamente importante en medio de un contexto donde pues la seguridad biosanitaria es, si se quiere, prioritario. Por acá vemos que Sergio levantó la mano. Sergio, en breve te permitiremos hablar, podemos hacerlo. Vamos a escuchar la presentación de Beatriz y dejamos ese espacio. Igual puedes comentar e interactuar a través del chat. Por allí también te podemos estar leyendo y también los participantes van a estar atentos a tus comentarios. Muchísimas gracias por unirte. Y bueno, damos el paso entonces a la intervención de Beatriz Borges, quien va a conversarnos un poco sobre esa visión internacional del tablero electoral que tenemos en Venezuela. Acá, bueno, ella va a analizar los derechos políticos, las elecciones y la asistencia internacional, donde, bueno, bajo la visión de lo que nosotros idealmente queremos versus lo que podemos tener, tenemos pues esa posibilidad de contrastar y de conocer realmente qué derechos y qué exigencias ciudadanas deben ser prioritarias en este momento. Recordemos que así como el derecho humano a la vida, el derecho humano a escoger cómo se va a regir el futuro del país y cómo queremos que se desarrolle también es importante y es, si se quiere, fundamental en una sociedad. Entonces, bueno, Vivi viene a conversar un poco sobre esto, va a ser una ponencia a través de video. Vivi se disculpa por no poder estar, pero igual se mantiene sumamente valioso y bueno, estamos atentos a las preguntas. No te preocupes, Sergio, igual estamos atentos, en breve te dejamos igual conversar para que nos des también tus impresiones, estamos muy atentos a ellas. Y bueno, Karen, ya por acá podemos dar inicio a la presentación de Beatriz. Buenas, agradecida por esta oportunidad de poder compartir con ustedes estas reflexiones sobre son derechos políticos, elecciones y asistencia internacional en el marco de esta reflexión que hacemos de la red electoral ciudadana junto con el Observatorio Global de Comunicación y Democracia, Voto Joven y CEPAS. Mi intención es aportar esta mirada de lo que han hecho las organizaciones de la sociedad civil en el ámbito de estos derechos políticos, en contextos electorales y estos mecanismos de asistencia internacional o asistencia técnica en el ámbito electoral, desde lo que sería ideal y de lo que sería posible en el caso de Venezuela. Digamos, creo que una de las cosas importantes que siempre hago referencia es entender que la crisis de Venezuela es una crisis multidimensional, agravada, con diferentes aristas, que parte de la ruptura de la institucionalidad democrática, donde existe una emergencia humanitaria compleja, donde existen patrones de violaciones a los derechos humanos, que ya incluso estas violaciones se configuran dentro del marco del derecho penal internacional como crímenes internacionales, crímenes atroces, crímenes de lesa humanidad, y que además esta consecuencia de las graves violaciones, emergencia en Venezuela, pues también ha tenido sus consecuencias en una movilidad humana sin precedentes. Toda esta crisis empieza en este proceso de ruptura, de pérdida de la institucionalidad que tiene una base en lo político. Y de allí es importante no solamente esta activación de los mecanismos internacionales de protección, sino también no dejar de sacar el tema político desde la mirada de la solución
a la crisis. Porque han estado bajo ataques, porque a través de hechos es básicamente que hoy en día quienes controlan las autoridades se permanecen y se perpetúan en el poder. Y es por eso que es fundamental atender a esta necesidad de proteger los derechos políticos y reivindicar todo el marco constitucional. Las organizaciones de sociedad civil hemos documentado esas violaciones y esos patrones de violación a los derechos políticos, y específicamente los que están vinculados al tema de la institucionalidad democrática y al tema de los partidos, los derechos políticos en el marco electoral. Por supuesto, la crisis de carácter político, y es importante que nosotros en ese sentido trabajemos la desconfianza en el voto como instrumento de cambio y transformación, porque lamentablemente a nivel interno hablar de elecciones o hablar de negociación como mecanismos de transformación social y de cambio político en Venezuela está bastante ajeno a nuestro sentir y a los contenidos que para cualquier país normal eso significa. Elecciones, diálogo en nuestro país significa una forma de perpetuación de derechos y de permanencia en el poder. Y justamente creo que parte del planteamiento de la clave de la participación de organismos internacionales en esto es esa desconfianza que requerimos revertir con el acompañamiento internacional o con parte de la acompañamiento internacional. La comunidad internacional, como has visto, tiene un rol importante en un momento donde Venezuela ha perdido sus capacidades internas de protección a la población y de responder a los derechos. Y estos mecanismos se han ido activando durante años, tanto en el sistema interamericano como en el sistema universal. Y en el ámbito de derechos políticos tenemos un marco de protección donde ya hay mecanismos activados y donde esperamos avanzar en términos de lo electoral. Porque, como lo dijimos, es clave para esta salida. Porque además, no solamente el mecanismo de elecciones entendemos que sea suficiente, sino que también debe ser acompañada por mecanismos de acuerdo y de negociación. Y decimos esto con la conciencia de entender que, si bien es cierto, estamos buscando unas elecciones justas, una de las cosas de lo posible en Venezuela es hacerlo dentro del marco de una negociación y un acuerdo político, porque el sistema está tan devastado, tan destruido, que no genera en este momento las confianzas y las capacidades para lograr. Entonces, definitivamente es algo difícil. Siempre decimos que hay que trabajar con lo que necesitamos escuchar y no con lo que queremos escuchar. Por supuesto, quisiéramos escuchar un cambio inmediato, pero no lo logramos si no tenemos todo ese camino. Recuperar la democracia no hay atajos, necesitamos estos caminos principales, pero para eso también necesitamos acompañarlo con el tema internacional. Son posibles unas elecciones en Venezuela. Desde Diálogo Social las hemos planteado desde hace mucho tiempo. Desde la Red Electoral Ciudadana las venimos no solamente documentando las que no han sido auténticas, pero también hemos elaborado el diagnóstico y estos puntos principales de cómo lograr unas elecciones auténticas. Y de allí esta conclusión de que no podemos solos, sino que es importante que se generen todas las capacidades nacionales, pero tengamos esa asistencia o acompañamiento técnico internacional para cualquier proceso en Venezuela de los próximos que nos ayuden a reconstruir ese camino electoral. Digamos, un poco esta lámina como referencia, un poco para entender que específicamente los patrones de violaciones han sido concurrentes en los procesos electorales, pero sobre todo si vemos unas elecciones, entre las elecciones antes de 2015 y después de 2015, vemos justamente como esa decisión desde el punto de vista de las violaciones a los derechos en el marco electoral de utilizar esas elecciones para la permanencia en el poder, y ahí ese socavamiento, esa confianza en el poder electoral. Y con base en eso, pues en 2020 se nos presentaba como un mandato, como una crisis política donde iba a estar marcada por lo electoral. No esperábamos que ocurriera lo de la pandemia,
Sin embargo, digamos, ha pasado meses de la pandemia, vemos que 2020 sigue siendo marcado por lo electoral, por las elecciones parlamentarias. Y Sociedad Civil trabajó mucho por prepararnos para este evento electoral de manera de que fuera posible. Sin embargo, avanzado el año y avanzadas las actividades que se hicieron, que se impulsaron desde diferentes áreas, vemos un escenario muy complejo, donde incluso desde principios del año hablábamos de la importancia de la comunidad para las garantías, para lograr este proceso, pero lamentablemente la situación que se está dando en Venezuela nos habla de un escenario bastante complejo y con bastantes dificultades. ¿Por qué preparar una asistencia técnica electoral por la ONU? Veíamos muchas razones para que esto ocurriera. En el caso para que fueran auténticas, para que fueran competitivas, la veíamos también como una posibilidad, porque Naciones Unidas tiene experiencia en grandes crisis mundiales. También veíamos este tema de que tenemos presencia de la Oficina de la Alta Comisionada y además esa presencia se ha renovado, y Naciones Unidas tiene esta presencia y este monitoreo de la situación. Si vemos a un organismo internacional posicionado en la situación de Venezuela en Naciones Unidas y está canalizar algún tipo de apoyo en este sentido a través de Naciones Unidas y con sus mecanismos en materia de construcción, es uno de los temas. No me quiero meter como en detalle al tema de asistencia, diferentes tipos de asistencia. En el caso de Naciones Unidas, porque no hay un modelo universal, se adapta a las necesidades específicas de cada Estado miembro, pero efectivamente creemos que en el caso de Venezuela una observación y evaluación de elecciones pudiese ser algo importante, pero ahí también vemos la participación específica del Consejo de Seguridad y la Asamblea General. También pues hay supervisión o organización de elecciones y también pues hay una asistencia técnica. Hay diferentes niveles para que eso ocurra. Hay un procedimiento específico donde una de las cosas que pienso importante para la activación de este mecanismo es justamente el hecho de que se den estas misiones de evaluación de necesidades, que por las NAM, que por sus siglas son en inglés, están dirigidas a evaluar la situación preelectoral, política, técnica de derechos humanos y de seguridad ambiental. Que en este momento, si hubiesen dado las condiciones, el tiempo y la posibilidad, esa misión de evaluación de necesidades hubiese sido muy importante. Ahí me refería, y este país, en el país que la realiza, la División de Asistencia Electoral, la DAE. Eso debe ser solicitado por un Estado miembro y esta coordinación de actividades de asistencia electoral se basa en un informe de esa misión. Y allí es que nosotros estábamos muy enfocados que se diera esta posibilidad, porque si parte de algo que queremos las organizaciones es que pueda haber a nivel internacional un reporte que hable del sistema electoral, de socavamiento de los derechos políticos y cómo armar a partir de este diagnóstico una ruta electoral. Y allí era nuestro enfoque. Sin embargo, parte de las limitaciones y de la posibilidad de realmente hacer eso tiene que ver que al menos debe ser 4 meses antes de la elección. No puede ser un mecanismo que se active si no hay una conciencia por parte del liderazgo democrático en el caso de Venezuela, y en este sentido creemos que la Asamblea Nacional tendría un rol fundamental, que pues, es el único órgano legítimo ahorita en Venezuela, que también no se ha usado, como se planteaba en el pasado, por el gobierno para manipular o para validar unas elecciones que no fueran auténticas, y bueno, que en el caso de Venezuela este informe diagnóstico puede revelar lo que muchas organizaciones han hecho durante años. Quisiera pensar en el tema de, bueno, cómo activar este mecanismo. En Venezuela hubo esta oportunidad de activación del mecanismo, no solamente los anuncios de primeros días del año con las declaraciones de Jorge Rodríguez y Maduro, la solicitud de Arriaza en septiembre y pues la respuesta de Borrell. Y bueno, ya lo que hemos escuchado estas últimas semanas es que
los tiempos para que eso se dé no son posibles. Sin embargo, y aquí vuelvo a la lámina anterior, nosotros creemos la importancia de que este mecanismo no se vea simplemente en el marco de las elecciones del 6 de diciembre, sino que se vea como una visión de un complejo, o como parte de un complejo mantenimiento y consolidación de la democracia, y que las elecciones se entiendan no como una condición necesaria, pero más no suficiente de una democracia, y que estos enfoques que se den para activar estos mecanismos sean con enfoques a largo plazo, y que para la democratización no es simplemente el resultado inmediato de la elección. Entonces, digamos, la ONU debería tener esta mirada de apoyar estos procesos de democratización para que persistan y se consoliden, y la creación de fortalecimiento de las instituciones y los procesos electorales son fundamentales. La resolución de la crisis política, la acción internacional y esas posibilidades, vemos muchos actores claves en este sentido, tanto la Unión Europea como el Grupo de Lima, el Grupo de Contacto. Creo que esas conversaciones son fundamentales para no solamente estar enfocados en lo que va a pasar el 6 de diciembre, sino seguir construyendo ese camino futuro. Alguna resolución de organismos políticos que aboquen o que señalen lo electoral y la importancia de construir esta ruta electoral, pero que además generen acciones y mandatos para poder ayudar a este proceso interno en Venezuela, que pudiese ser a través de un establecimiento, un mandato especial o temático de monitoreo de derechos humanos en el tema electoral, pensando en que tenemos a la Oficina del Alta en Venezuela, y pues el Consejo pudiese mirar esto con prioridad, el Consejo de Derechos Humanos. Pero bueno, lo que nos parece principal es no descartar de pleno el mecanismo de la asistencia técnica electoral, bien sea en las Naciones Unidas, y en este caso también esta posibilidad que se ha abierto también del mecanismo de la Unión Europea. En próximos procesos electorales, y bueno, quién sabe, hasta los momentos no está planteado lo del cambio de la fecha, pero bueno, era algo que se estaba evaluando. Para cerrar, simplemente digo que la recuperación de la democracia electoral en Venezuela, o la democracia en Venezuela, tiene que ser una vía electoral, pacífica, y entendemos estos mecanismos internacionales como oportunidades y como colaboradores para que este espacio se dé, y que nos ayuden a restablecer estos puentes para la democracia. Quizás poco a poco no tendremos la elección que deseamos, la ideal, pero sí la posible. Y estos mecanismos internacionales pueden ayudar a que eso pase. Termino diciendo que esta cuota de las oportunidades grandes nacen de haber sabido aprovechar las pequeñas. Lamentablemente quizás estas elecciones no se van a dar como espacio para aprovechar esa pequeña oportunidad, pero no debemos renunciar a esta activación internacional y a estas posibilidades de ir construyendo esa elección auténtica en Venezuela. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a Vivi. Vivi nos envió su ponencia, pero sin duda alguna nos da una visión bastante amplia y específica de lo que podemos esperar y a lo que debemos precisamente enfocarnos en el ámbito internacional. Por acá, bueno, quiero también darle la bienvenida a una experta y académica en el voto automatizado, quien se encuentra hoy acompañándonos. Ella es María Tula. María, bienvenida y muchísimas gracias por estar acá, así como, bueno, también agradecerle a Héctor Briceño, quien nos acompaña el día de hoy. Ya estamos por entrar en el espacio interactivo donde, bueno, como les comentábamos, queremos también conocer sus impresiones y no solo quedarnos con la visión de las ponencias, sino tener ese punto de encuentro ciudadano donde podamos en conjunto fortalecer nuestras ideas y visiones y también de alguna forma podamos pues fomentar una construcción mucho más sólida de lo que nosotros necesitamos en el ámbito electoral. Por acá quiero aprovechar este momento, bueno, para darle el derecho a palabra a Sergio Angelini, quien es el director de MCA y quien, bueno, nos honra el día de hoy con su presencia, pero que también nos viene a conversar un poquito sobre, bueno, aclarar si ellos realmente están llevando este proceso electoral, como está haciendo o no, y bueno, de esta forma también tener ese espacio interactivo y bueno, válido de defensa que todos merecemos como ciudadanos. Bienvenido, Sergio. Gracias, muy amable por esta oportunidad de estar en presencia de ustedes.
Quiero ser particularmente agradecido con la Red Electoral Ciudadana, con el CEPAS también y con el Voto Joven, por permitirnos acceder a ustedes, que los hemos elegido como un canal de comunicación para llevar un mensaje serio, digamos. En general no solemos contestar a quienes nos siguen canales normales de comunicación, pero me parece que este nucleamiento que ustedes representan nos permite venir a desmentir todas las versiones volcadas en distintos medios de comunicación por algunos periodistas venezolanos respecto a la participación de nuestra empresa o de nuestras tecnologías, tanto en asesoramiento, en cuestiones electorales, como a la provisión de máquinas. No nos sorprende que haya este tipo de acciones, pues generalmente están motorizadas por intereses oscuros que se mueven también en el mundo de los negocios, y de algunas instituciones no gubernamentales que resultan a veces funcionales a este tipo de maniobras distractivas, que en definitiva solo terminan favoreciendo el triste y lamentable accionar del Consejo Nacional Electoral de Venezuela. Esto que les digo se verifica cuando se observa, leyendo entre líneas, este estilo utilizado por quienes se presentan como paladines de la transparencia electoral, pero que normalmente se prestan a ser solventados con patrocinios para eventos y viajes y otras dádivas y demás. Esto resulta evidente cuando se vincula el proceso electoral de Venezuela con la provisión de tecnologías, por ejemplo, de nuestra empresa, asociándola a procesos electorales como por ejemplo en República Dominicana, a donde debo decir también que ese hermoso lugar lo conozco, pero simplemente por ir a tomar sol a Punta Cana. Evidentemente hay una intencionalidad de mezclar todo, que uno no termina de entender exactamente cuál es el trasfondo por el cual se trabaja de esta forma. Por último, y si bien no es nada nuevo, la verdadera responsabilidad o irresponsabilidad de no salir a ser claros con esto, le corresponde al Consejo Nacional Electoral de Venezuela, que es el actor principal en brindar información certera y no avalar con un comportamiento silencioso esto que se transforma en la opacidad de la administración de un proceso electoral como el que está en ciernes, ¿no? La verdad es que si no hay nada que ocultar, no se entiende por qué no informan certeramente respecto de qué tecnología es la que se va a usar, cómo se va a usar, de dónde proviene y demás. Solo esto quería decirles, desearles de corazón el mayor de los éxitos en el proceso electoral que está por venir, que tengan la posibilidad de apoyarse entre ustedes para poder obtener los mejores resultados. Estamos siguiéndolos, haciendo lo que se puede hacer a distancia, transmitiendo vuestro mensaje, pero fundamentalmente acompañándolos para ver si podemos recuperar finalmente Venezuela para el mundo democrático. Mil gracias, especialmente a Griselda, quien ha sido tan generosa por brindarme este espacio para aclarar estas circunstancias. Muchísimas gracias, Sergio. Y bueno, por acá Grise, creo que quiere comentar algo. Grise, adelante. Sí, solamente para primero agradecerle en verdad a Sergio que haya estado con nosotros y que haya tenido la disposición y la gentileza de hacer esta aclaratoria que yo creo que va a servir para todo el país, ¿no? Y entonces solamente para que quede bien claro entonces el mensaje, Sergio está todavía con nosotros. No sé si lo tenemos o si se fue. ¿Me pueden confirmar? Para ver si nos puede responder. Sí, solamente Sergio, para confirmar entonces, no hay ningún vínculo de MCA con el gobierno venezolano,
ni para, para esta elección no ha habido ningún tipo ni de asesoría ni de vínculo de la empresa MSA con el Consejo Nacional Electoral. Está descartado y completamente cerrada esa posibilidad. ¿Es eso correcto, no? Eso es perfectamente correcto. Nunca hemos sido contactados ni por el Consejo Nacional Electoral, ni por ningún periodista de Venezuela que pudiera llegar a confirmar las especies que han estado publicando. Con lo cual, lamentablemente, tengo que participar de esto y salir a desmentir cuestiones que no tienen nada que ver con la empresa. No hemos estado en Venezuela, no hemos sido contactados y no tenemos ningún tipo de vínculo con el proceso electoral ni con el Consejo Nacional Electoral de Venezuela. Muchísimas gracias, Sergio, de verdad, y en nombre de todas las organizaciones, incluso que estamos aquí, que para nosotros es importante tener esa transparencia en lo que es la organización del proceso electoral y sobre todo con algo tan medular como es el sistema automatizado. Creo que es importante que bueno, tenemos esta aclaratoria, ya este desmentido oficial por parte del presidente de MSA. Y también ya teníamos un comunicado oficial de Smartmatic diciendo que pues no había ningún vínculo tampoco de ellos con el Consejo Nacional Electoral para esta elección, por lo cual no podían hacerse responsables del sistema que estaban utilizando. Entonces, con esto cierro esta participación breve que tuve y le devuelvo el mando a Wanda en la moderación. Muchísimas gracias, Lizzy. Bueno, muchísimas gracias, Sergio. Súper importante y valiosa tu participación, porque además también nos permite, bueno, ser partícipes de esa transparencia y del manejo de información que tanto hace falta hoy en día en la región, pero sobre todo en nuestro país, por, bueno, la falta de información veraz y oficial por parte de los organismos que deben brindarla. Creo que hoy más que nunca estas declaraciones nos ayudan a enfocarnos en una campaña para conocer realmente quién va a estar manejando ese software y bueno, cómo se va a desarrollar este proceso a través de la maquinaria que aún no sabemos de dónde proviene. Muchísimas gracias, Sergio, y también muchísimas gracias por aportar, bueno, precisamente al ejercicio transparente de nuestros derechos. Por acá, luego de esta participación de Sergio, y bueno, también por agradecerle por escucharnos todo este rato. Quisiera, bueno, brindarle la posibilidad de comentar a Marinés Tula, quien es experta en el voto automatizado y bueno, saber si ella quizás tiene alguna consideración sobre todo lo que hemos escuchado en el marco de esta presentación y bueno, también brindarle esa posibilidad que converse con nosotros a través del audio. Bienvenida, Marinés, ¿te encuentras por allí? Hola, ¿sí me escuchan? Sí, te escuchamos. Muchísimas gracias Bueno. por estar acá. Bueno, muchas gracias por la posibilidad de participar. No, simplemente hacer un comentario muy general con las exposiciones que estuvimos escuchando, que es muy importante la transparencia en el proceso electoral y avanzar hacia eso, ¿no? Y de tener información desprovista de fake news, porque eso poco ayuda al proceso electoral. Y me parece que el trabajo que ustedes vienen haciendo es muy importante en esta dirección. Entonces, Griselda, te felicito por estas iniciativas y siempre te seguimos desde aquí de Argentina. Nada más, gracias. Muchísimas gracias, Marinés. Y bueno, tal como comentas, importante también desmentir esos fake news y ser parte, bueno, precisamente de los motores de información que necesita la sociedad y nuestros derechos. Y bueno, por acá, por último, y ya para adentrarnos un poco a la ronda de preguntas que también tenemos dispuestas en el chat para que todos los que quieran participar puedan hacerlo, de igual forma pueden levantar su mano, también podemos habilitar el audio. Bueno, quisiera brindarle la posibilidad de conversar a Héctor Briceño, quien también nos acompaña el día de hoy, pero creo que tuvo que desconectarse por conexión, si mal no me equivoco, no lo veo por acá. Igual, bueno, cuando vuelva, tenemos esa posibilidad de que él también nos brinde pues su visión sobre el tema electoral, pues también es un académico
súper importante en el país, de quien nos gustaría conocer su visión. Por acá paso a la ronda de preguntas y la primera va dirigida a Jesús, es por parte de Nelson Freites, quien pregunta: ¿cuáles han sido las medidas de bioseguridad adoptadas hasta hoy por el CNE y las que deberían tomarse normativamente antes del 6 de diciembre? ¿Hay posibilidades que las adopte hasta entonces? Jesús, por acá, bueno, esta pregunta es sumamente valiosa también porque, como nos comentabas en tu ponencia, ha habido quizás una sistematización en evitar que las medidas de bioseguridad y biosanitarias sean, bueno, claras, específicas, pero sobre todo sean acatadas por parte de los funcionarios, que deberían ser los primeros llamados a pues velar por el cumplimiento de estas medidas. Entonces, si puedes darnos tu visión y tu respuesta sobre esta pregunta, sería sumamente valioso. El micrófono es todo tuyo. Vale, bueno, en cuanto a las medidas, como señalábamos, el Consejo, a través de este plan estratégico biosanitario, ha pretendido de alguna manera estipular principalmente el uso, y eso queda muy claro con el tema de la votación, el uso del tapaboca y el distanciamiento físico. Eso, insisto, desde el punto de vista de la programación. Pues, por supuesto, conforme a parámetros internacionales, a recomendaciones internacionales, esto es insuficiente, pero además, en la práctica, hemos visto que ni siquiera eso se ha podido ejecutar. ¿Qué debería hacer el Consejo? Bueno, lo primero, entiendo yo, es revisar ciertamente la situación desde el punto de vista de la pandemia en Venezuela. Y eso es una de las principales lecciones que nos ha generado todos estos países que han celebrado o han dejado de celebrar elecciones, es la valoración real, exhaustiva, rigurosa de la situación de la pandemia. Una vez que tengamos claro exactamente cuál es el estado actual del COVID-19 en Venezuela, bueno, conforme a eso podría tomar decisiones si postergar o no postergar. Obviamente que conforme a lo que estamos viendo debería postergar. Y después de eso, empezar a programar. Ellos dicen que están siguiendo la Organización Mundial de la Salud. Nosotros recomendaríamos que no solamente fuera eso, ya hemos citado a la OEA, IDEA Internacional, IPE, Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Inclusive, la Red de Observación de Asamblea de Educación también hizo un conjunto de recomendaciones. Dentro de la sociedad civil venezolana, bueno, vimos el trabajo de Julio Castro, de la Academia de Ciencias Físicas. Hay mucha gente que efectivamente pudiera brindar apoyo a establecer un protocolo mucho más robusto. Les pongo solamente como ejemplo. Nosotros estamos siguiendo el caso en Chile del plebiscito de octubre de 2020, que fue pospuesto y va a celebrarse ahora. Bueno, lo que estamos viendo es cómo se instrumenta, cómo un Estado, en este caso el CERVEL, que es la administración electoral, cómo instrumenta un conjunto de medidas que ciertamente apuntan a que no haya la posibilidad o reducir la posibilidad del contagio. Y tiene que ver, por ejemplo, el día de la votación, con la separación, con el cuidado de los funcionarios, de los testigos electorales, de toda la gente que está participando, pero también de los votantes, no solamente en el recinto de votación, sino también fuera. Una de las observaciones que hacía el informe de la Misión de Observación Electoral de la República Dominicana, de la OEA, era que si bien había protocolos en el momento, en el recinto de votación, en las afueras había aglomeración de personas. Entonces, finalmente, qué cosa que por cierto vimos en la jornada de inscripción y actualización de registro, o en las asambleas comunitarias. Entonces, eso requiere una revisión exhaustiva que ciertamente el Consejo no está haciendo. Mi recomendación en todo caso es seguir los protocolos, no solamente de la Organización Mundial de la Salud, sino de todos los organismos internos y externos, nacionales e internacionales, que están evaluando la pandemia y elecciones. Muchísimas gracias, Jesús. Y bueno, por acá también invitar a participar al resto de los participantes, quienes, bueno, el día de hoy nos acompañan y nos honran con su presencia. Sin duda alguna, acá lo que nos comentaba Jesús es sumamente importante porque, bueno, rescató quizás una de las impresiones que nosotros hemos tenido a lo largo de este proceso, y es que el CNE, pudiendo hacer las cosas bien, decide seguir haciendo las cosas mal.
y esto va enfocado tanto en transparencia como en el cuidado biosanitario e incluso del cronograma electoral. Entonces, bueno, por acá nosotros como ciudadanos quizás debemos analizar, y vale la pena que pensemos cómo podemos exigir al órgano electoral pues el respeto de nuestros derechos, cuando quizás ha sido una política sistemática, pero ya hoy en día quizás comienza a rayar un poco en lo absurdo e incluso un poquito en lo descarado. Entonces, la forma quizás que tenemos más inmediata es precisamente la documentación. Y de esto se trata la segunda parte de este foro. Cómo nosotros como ciudadanos podemos aportar desde nuestros espacios, independientemente de que decidamos participar o no en este proceso electoral, recopilando esas incidencias y siendo los ojos de la democracia, que sin duda alguna hoy en Venezuela, bueno, no se encuentran presentes, y es necesario que seamos multiplicadores y replicadores de nuestros derechos, pero también del cuidado de los mismos.